Hola, mi nombre es Diana Celi. Pertenezco al Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy en el tercer semestre de la carrera de contabilidad y hoy les voy a hablar un poco sobre la tasa de desempleo. Para esto, nosotros debemos entender un poco qué es el desempleo para poder abarcar a la tasa de desempleo. Les voy a dar un pequeño concepto para que puedan entender. El desempleo es la desocupación o la falta de un trabajo estable que hace referencia a la situación del ciudadano que carece de empleo y por lo tanto de salario. Tenemos la división de la población. La población total, esta es la que se divide en población en en edad de trabajar y también tenemos la población en edad de no trabajar. En la población en edad de trabajar tenemos la población inactiva y la población activa. A esta también se la conoce como fuerza de trabajo. La población inactiva es aquella económicamente eh, inactiva que abarca a todas las personas de 16 o más años no clasificadas como ocupadas ni paradas. Es decir, que están en edad de trabajar, pero no hacen su trabajo por distintas circunstancias. Por ejemplo, puede ser el caso de las amas de casa, que están en una edad para trabajar, pero por distintas circunstancias, pues no realizan un trabajo con una paga o con una remuneración. Tenemos la población activa o fuerza de trabajo. Este es el conjunto de personas de edades determinadas que en un periodo de referencia dado suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción. Es decir, que están en situación de poder trabajar y no lo van a hacer. También la población activa o fuerza de trabajo, podemos mencionar que se subdivide en población ocupada y población desocupada. La población ocupada es aquella que está compuesta por personas que tienen un empleo remunerado o ejercen una actividad independiente y han trabajado al menos una hora durante la semana de referencia, y aquellas que, habiéndolo hecho, mantienen un vínculo formal con su empleo. Ahora bien, la población desocupada o desempleada también son personas que no teniendo ocupación están buscando activamente trabajo. Em, Tenemos las causas del desempleo. Tenemos tres tipos, que es el desempleo cíclico, el desempleo friccional y el desempleo tecnológico. Ahora bien, conociendo un poco el tema sobre el desempleo, podemos mencionar que la tasa de desempleo se refiere a las personas en edad laboral que no tienen empleo, que están dispuestas a trabajar y que han realizado acciones específicas para encontrar empleo. Es decir, representa el porciento de personas actualmente que pueden trabajar y no lo están desarrollando. La tasa de desempleo es un tema importante eh, en nuestro país. Si bien es cierto que tiene periodos con variaciones constantes, no es un fenómeno que se pueda predecir con facilidad, ya que depende de muchas situaciones. Un ejemplo podría ser la situación que pasamos con referente al COVID, que nadie se lo esperaba y fue un proceso un poco largo para poder acoplarnos a los nuevos cambios que nos tocó por efectos del COVID. En este caso fue
modernizarnos más y utilizar varias herramientas tecnológicas para nosotros poder seguir generando nuestro desempeño en el trabajo. Pero hubo muchas empresas que por varias razones no pudieron mantenerse en esto y tuvieron que cerrar. Y en ese caso, pues hubo bastantes personas que se quedaron sin trabajo y pues la tasa de desempleo también aumentó. Tenemos la tasa de desempleo a largo plazo. Esta tasa mide el nivel de precios que está determinados por la intersección de la demanda agregada y la oferta agregada a corto plazo. Cualquier cosa que cambie cualquiera de estas dos curvas cambian el nivel de precios y así afecta la tasa de inflación. Como ya lo hemos visto, estos cambios pueden generar diferentes combinaciones. Inflación, desempleo a corto plazo. A la larga, la tasa de inflación estará determinada por dos factores, la tasa de crecimiento monetario y la tasa de crecimiento económico. Eh, los economistas generalmente coinciden en que las tasas de crecimiento monetario es uno de los determinantes de la tasa de inflación de una economía a largo plazo. Ahora, la tasa de desempleo a corto plazo es la cual existe una relación entre la inflación y el desempleo. Ahora bien, ¿cómo podemos medir la tasa de desempleo? O en sí, ¿qué es lo que mide la tasa de desempleo? La tasa de desempleo mide la fuerza laboral, es decir, que se define como el número total de personas desempleadas más aquellas que cuentan con empleo. Este indicador mide el número de personas desempleadas como porcentaje de la fuerza laboral y se ajusta de acuerdo a la temporalidad. Ahora, em, para poder calcular la tasa de desempleo, es importante que tengamos claros algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de la población activa. Este hace referencia a las personas de 16 años o más que están trabajando o están dispuestas a asumir un empleo y se puede dividir entre la población ocupada y la población desocupada, lo que ya lo habíamos mencionado antes. También podemos mencionar que la población desempleada o desocupada se relaciona con toda persona de la población activa que no tiene empleo. Puede estar inmerso en la búsqueda de empleo, sido suspendido del trabajo y que está esperando a volver a trabajar. También podemos mencionar que la población ocupada se asocia con todas las personas que forman parte de la población activa y que está actualmente empleada. En otras palabras, son las personas mayores de 16 años que tienen un empleo por cuenta ajena o ejercen una actividad por cuenta propia. Ahora, conociendo todo este proceso, todo el concepto de desempleo y también un poco el concepto de la tasa de desempleo, nosotros podemos calcular este porcentaje. eh, Puede ser para un país o una provincia, se va a utilizar la misma fórmula. La manera para calcular la tasa de desempleo es igual al número de desempleados sobre la población activa y esto se lo multiplica por 100. Entonces, debemos recordar
cuál es la fórmula correcta para poder calcular esta tasa de desempleo. Entonces, vamos a recordar que mide el nivel de población que quiere trabajar y no encuentra empleo. Es un indicador muy importante y la fórmula sería tasa de desempleo o de paro, que también se la conoce, es igual al número de desempleados sobre la población activa por el 100. De esta forma, la tasa de desempleo mide el porcentaje que representa el número total de desempleados con respecto a la población activa. La noción de tasa de desempleo, como tradicionalmente se la define, esta constituye una medida de la distancia del sistema económico considerado del equilibrio de pleno empleo. Tal noción recuerda que, es decir, aunque sin implicar necesariamente una conexión, la idea de que la economía básicamente depende de los mecanismos de ajuste del mercado entre la oferta y la demanda. Se puede considerar en este punto más detalladamente que se debe distinguir la noción de no empleo de aquellas más específicas de desempleo y de desempleo involuntario. Conjuntamente, se debe distinguir esta última de manera siendo todavía más específica, señalando el conjunto de personas involuntariamente desempleadas. Constituye una categoría central para el análisis del mercado del trabajo. Ahora, tenemos que saber por qué es importante analizar la tasa de desempleo. La importancia de la tasa de desempleo resulta ser un indicador sumamente em, importante para evaluar el desempeño económico de un país y que de aquí parta el interés de analizar el papel que juega en la economía. Ahora, ¿por qué es importante conocer este cálculo de la tasa de desempleo? La fórmula, como ya la habíamos mencionado, es un método para calcular el porcentaje de la fuerza laboral que está desempleada. Entonces, eh, como lo sugiere el nombre de la fórmula, esta se utiliza para la determinación, para determinar la tasa de desempleo. Las personas desempleadas, como lo mencionamos, son personas que no están trabajando, pero que están buscando trabajo activamente. ¿Cómo influye la tasa de desempleo? Bien, la tasa de desempleo eh, influye en la baja cualificación de la población y en la crisis económica o financiera. Para la baja cualificación de la población, este frena el desarrollo económico de un país debido a sus bajos niveles de productividad. En cambio, en la crisis económica o financiera, este provoca multitud de cierres de empresas y estas disparan la tasa de desempleo o la tasa de paro. ¿Cómo afecta esta tasa de desempleo? Pues bien, esta tasa de desempleo afecta en la disminución de los ingresos y por lo tanto este produce cambios en el estilo de vida de cada persona y también en su forma de vivir, pues se vive con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará esa situación. Ahora, ¿qué provoca las altas tasas de desempleo? Algunas causas de desempleo
se han agudizado por la pandemia, como lo mencionamos. Esto tiene como la fortaleza de la informalidad, la actividad económica insuficiente y la falta de estímulos laborales, lo que no permite generar los puestos de trabajo suficientes para satisfacer el crecimiento de la población. Este punto coinciden algunos especialistas. Ahora, les voy a hablar qué sucede cuando disminuye la tasa de desempleo. Cuando hay una expansión de demanda agregada, aumenta la producción de empleo, disminuye la tasa de desempleo y aumenta el nivel de precios. Ahora, cuando la demanda agregada se contrae, disminuye la producción, el empleo aumenta, la tasa de desempleo y disminuye el nivel de precios. Cuando aumenta la oferta agregada, aumenta la producción, el empleo, disminuye la tasa de paro y disminuye el nivel de precios efectivo. Y cuando se contrae la oferta agregada, disminuye la producción, el empleo y aumenta la tasa de desempleo y aumenta el nivel de precios efectivo. Ahora, ¿qué podemos hacer para disminuir la tasa de desempleo? Puede ser un factor importante fortalecer el sistema educativo. Esto le corresponde a los estados fortalecer el sistema educativo para que las personas puedan acceder y llegar a niveles cada vez más altos de educación y así no haya estas tasas de desempleo. También puede ser como algo importante para em, disminuir la tasa de desempleo, puede ser generar acuerdos con el sector privado, que también puede ayudar bastante a disminuir. O a su vez la transformación de la estructura productiva, que también puede generar una gran idea para poder bajar o disminuir la tasa de desempleo. Ahora, los cambios en la tasa de desempleo. Estos cambios se dan de forma natural. Lo que no es natural es que las personas pierdan más empleos de los que se generan. Esto sucede por diversos factores en los que el gobierno no puede invertir de forma inmediata. Tenemos dos tipos de tasa de desempleo. Tenemos la tasa de desempleo abierto y la tasa de desempleo ampliado. La tasa de desempleo abierto, este índice se obtiene de dividir a la población desempleada abierta entre la población económicamente activa o el PEA que también se lo conoce. Y el resultado se multiplica por 100 con el objeto de obtener el porcentaje de desocupación, es decir, la participación porcentual del desempleo abierto en la población económicamente activa. La tasa de desempleo ampliado, esta representa a aquellas personas que en edad para trabajar, que buscaron trabajo y no encontraron, y aquellas que no buscaron empleo ya están dispuestas para trabajar. Eh, la tasa de desempleo ha afectado bastante en el Ecuador. Como dato importante y pequeño, el Ecuador cerró el año 2022 con una tasa de desempleo del 3.2%, casi un punto menos que en el 2021. La tasa de desempleo en el Ecuador se situó en el 3.2% en el mes de diciembre, lo que supone que el país cerró el año con un número de desocupados inferiores en 0,9 puntos al registrado en el año anterior, cuando el porcentaje fue del 4.1 de la población activa. En el caso del área urbana, el desempleo pasó
del 7.4% al 4.9% en el primer mes del 2022 y del 2023, respectivamente. Y en la zona rural fue del 1.6% al 1.5%. En sí, en conclusión, en primer lugar, depende de la población activa, que es el número de personas que en un territorio que está en edad de trabajar y ya está desempleada o busca trabajo. Por otro lado, también depende del número de, de también depende del de desempleados de ese territorio. Cuanto mayor sea esa cifra, mayor será la tasa de desempleados. Para los desempleados son todas aquellas personas que están en edad de trabajar y buscan empleo, pero no lo encuentran, como lo habíamos mencionado antes. Y por último, como y con relación a lo anterior, la tasa de desempleo también depende del tejido empresarial de cada país en cuestión. Cuanto mayor sea el número de empresas que trabajen en ese territorio o en ese país o en sí en una ciudad o en una población, mayor será la demanda de trabajo y por lo tanto menor será la tasa de desempleados. Una pequeña recomendación. Como lo mencionamos, es importante que toda población que esté en edad de trabajar tenga su empleo y que perciba suficientes ingresos, que el crecimiento, ya que una expansión en la actividad económica no necesariamente implica una mayor generación de empleos. Al mismo tiempo, el crecimiento es un promedio que nos dice mucho acerca de la distribución de ingresos o el bienestar de las familias. En sí, es fundamental entender y comprender qué es el empleo, qué es el desempleo, cómo funciona la tasa de desempleo, porque de esto depende mucho cómo se va a ir generando la economía en cada país. Entonces, es importante ir conociendo estas tasas, cómo se van a ir generando y cómo se puede medir la tasa de desempleo. Así que es muy importante conocer todos estos conceptos para que nosotros también nos podamos ir, se puede decir, involucrando más para la producción del país y que crezca económicamente. Muchas gracias por su atención.